Dios lo bendiga, queridos jóvenes, adolescentes. Amén. Ya me siento a su altura, ya estando aquí abajo, así que puedo verlos mejor, ¿sí? Entonces, vamos a ir al libro de Proverbios. Creo que ya todos saben en qué capítulo estamos, ya que varios ahí en las dinámicas que hemos hecho del Kahoot y esas cosas, ya se las saben, imagino, aunque sea para ganar el premio, pero se las saben, ¿cierto? Proverbios capítulo 3, muy bien chicos, muy bien. Proverbios capítulo 3, si alguien me dice fuerte y claro, ¿hasta qué versículo se dio el sábado pasado? Del 1 al 10, muy bien, del 1 al 10, entonces han estudiado chicos. Muy bien, entonces en esta hora vamos a hacerlo los siguientes versículos, que es del versículo 11 solamente hasta el versículo 18. Esos versículos nada más vamos a abordar. Así que primero, antes de leer la palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias por traer a cada joven, a cada adolescente aquí presente esta noche, Señor. Seas tú ministrando su vida, su corazón. Seas tú, Señor, dirigiendo cada paso que ellos den, Señor. Nosotros mismos no conocemos qué es lo que nos depara, Señor, el futuro, pero solamente en tus planes, en tus manos, cuando nuestra vida, en nuestra juventud, Señor, se convierte a ti, tú eres el que abre paso a eso, Señor. Ayúdanos a que como jóvenes, adolescentes, que nuestro corazón esté dispuesto aquí, Señor, que nuestra mente también esté dispuesta aquí y todo nuestro ser, Señor, para escuchar palabra tuya, no palabra de hombre. Te damos las gracias porque tú sigas ministrando a cada joven, ya sea que haya venido con cualquier duda, con cualquier sensación, Señor, tal vez en sus mentes o cualquier, Señor, alguna pregunta que pueda darse. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el que fortalece nuestras vidas, nuestra salud, Señor. Eres el que da también provisión a nuestras mesas. En el nombre de Jesús, Señor, seas tú ministrando a través de mi persona tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el capítulo 3. Nos vamos del versículo 11 al 18, ¿sí? Todos creo que tienen la versión Reina Valera, si no igual es parecido. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. 12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Versículo 13: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Versículo 16: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. El último versículo dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Gracias, chicos, nos sentamos. Voy a pedir toda atención aquí, amén, para que, Señor, puedas dirigirnos tanto a ustedes como me ha hablado a mí, amén. He puesto el título del día de hoy: los grandiosos beneficios de la sabiduría. Ustedes dirán, ¿por qué grandiosos? ¿No? Los maravillosos beneficios de la sabiduría. Porque, hermanas, si anteriormente en el capítulo 2 ya hemos hecho lo que es también las excelencias de la sabiduría, ¿por qué nuevamente vamos a tocar los beneficios de la sabiduría? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué ustedes creen? Siempre el Señor, cuando ha escrito en su palabra, siempre, a pesar que nosotros tenemos por nuestro corazón duro, ¿no? Siempre el Señor ha querido recalcarnos una vez más lo que tiene pues en su palabra. Entonces, en este capítulo 3, ustedes han estado muy atentos del sábado pasado con la prédica que hizo la hermana Nicole, en los cuales el tema obviamente fue la exhortación a la obediencia, los versículos que fueron del 1 al 10, en los cuales pues la hermana explicaba, ¿no?,
cómo nosotros, como jóvenes, ¿no?, como hijos de Dios, no debemos de olvidar su ley, ¿no? Como dice el versículo 1, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vidas y paz te aumentará. También decía que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón, dice, ¿no? Y no te apoyes en tu propia prudencia, que tenemos que reconocerlo, que tenemos, ¿qué más? Que obviamente si nosotros lo reconocemos en nuestros caminos y Él enderezará todas nuestras veredas. Nosotros también sabemos que cuando nosotros honramos a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, dice que serán llenos nuestros graneros con abundancia. Y la hermana decía algunos ejemplos, obviamente que la mayoría de nosotros, tal vez cuando estamos parados en una situación donde abordamos o explicamos parte de la palabra, siempre nos hacemos recordar de lo que nos pasa diariamente, ¿no? O de lo que nos pasó anteriormente, tal vez en el colegio, en la universidad o en el trabajo, ¿no?, los que ya están trabajando. Entonces, en este capítulo 3 de los versículos que ya hemos leído, que es del 11 al 18, chicos, vamos a empezar. Si yo agarro la guitarra, supongamos, de los que tocan aquí, y le doy a uno de ustedes, claro, menos los que están tocando aquí, supongamos, ¿no? Se lo doy a Samir, puede ser, o se lo doy a Gabriel, o se lo doy a Nicolás. Tal vez, y yo pueda decir, ¿no?, quiero que me saquen esta nota así, y no sé, cuando mi esposo dice, ¿no?, está en la no sé qué nota hablan, y yo, ¿qué es esa cosa? Entonces, si yo les diera a ustedes, ¿no?, tal vez eso, y sáquenme esta nota y esta, no sé si lo harían, ¿no? Tal vez no, porque no conocen o no tienen conocimiento de esa área, ¿cierto? De tocar la guitarra o tocar muy bien la batería como lo hace George, ¿no?, o Cristian o Jordan, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no pudieran si yo les diera esos instrumentos? Porque obviamente no tienen conocimiento de ello, ¿cierto?, ¿no? Entonces es algo parecido. ¿Por qué? Porque nosotros en el versículo 11 dice, después de todo lo que ya hemos leído anteriormente, en el versículo 11 dice: no menosprecies, hijo mío, nuevamente recalca, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Nosotros sabemos que esos versículos también son parte de esa exhortación a la obediencia. Nosotros sabemos que si nosotros despreciamos, menospreciamos el castigo que el Señor nos tiene a nosotros, ¿no?, lo consideramos algo innecesario en nuestras vidas, o algo que, no va a dar más problemas. La palabra castigar es un sinónimo de ¿qué? Disciplinar, corregir, ¿cierto? La palabra castigar es eso. Entonces, nosotros sabemos que la enseñanza que Dios nos da aquí en su palabra, ¿no?, es esencialmente necesaria para mostrarnos a nosotros como jóvenes, como adolescentes, ¿a qué? A que nosotros tenemos que, obviamente, vivir en este mundo que es tan pecador, tan pecaminoso, ¿cierto?, a mantenernos firmes en su palabra. Nosotros también sabemos que, a ver, ustedes, todos somos hijos, ¿no? Ya algunos, obviamente, viven con sus papás, otros con sus mamás, otros con papá y mamá, ¿cierto? Pero obviamente todos somos hijos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos con nuestros padres, siempre nuestros padres, aún desde niños, nos han advertido, ¿no?, su corrección. Pero cuando esas correcciones, supongamos, cuando te dicen, no vayas por aquí, te estoy diciendo que hagas esta tarea, te estoy diciendo esto y el otro, y los padres ven que esas advertencias, porque son advertencias, son violadas, ¿qué pasa? El hijo, ¿qué puede sentir más adelante? ¿Qué puede esperar? ¿Qué haga el papá? Corrección, ¿cierto, no? Que lo corrija. Entonces es algo parecido. Nosotros a veces cuando
En algún momento nuestros padres, cuando tal vez no hemos obedecido, ¿no?, a alguna situación en los cuales ellos nos han dicho, mira, esta situación no está bien y por ende no puedes ir por aquí y por ende no puedes hacer esto porque si no te va a caer, ¿no? Entonces, y en algunas situaciones nuestros padres han puesto la disciplina, ¿no?, o nos han disciplinado de maneras diferentes, ¿no? Otros padres advierten, pues, ¿no?, a la 1, a la 2, a la 3 llamadas de atención. Otros padres no, otros padres de frente dan, ¿cierto? Pero de alguna manera algunos de nosotros o todos hemos recibido la disciplina de nuestros padres. Entonces el Señor nos dice aquí, ¿no?, que no menosprecies, que no despreciemos, ¿qué cosa? El castigo de Jehová. ¿Por qué, hermana, no voy a menospreciar un castigo, hermana? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos que cuando el Señor manda su corrección es para bien o para mal. Para bien para nuestras vidas, ¿no? Para bien para nuestras vidas como jóvenes, como adolescentes. Entonces nosotros sabemos que también dice, ¿no?, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. ¿Por qué nosotros no debemos de fatigarnos de la corrección del Señor? ¿Por qué creen ustedes que nosotros no debemos fatigarnos cuando el Señor nos corrige? Creo que a nadie le gusta que, ¿cómo se llama?, le castiguen constantemente, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos aquí sentados ya nos cayó una vez, como se dice, ¿no?, y ya no lo volvemos a hacer, ¿no? Pero a veces el Señor dice, no menosprecies, no tomes en poco, hijo mío, dice, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Entonces, ni te fatigues de su corrección es una palabra que quiere decir, ¿no?, cuando el Señor trae o permite algo en nuestra vida, alguna aflicción, alguna necesidad en nuestra vida como creyentes, es por nuestro bien. Ese tiene que ser el significado. Si nosotros, obviamente, no menospreciamos la corrección de Jehová, el castigo de Jehová, nos fatigamos de ello, chicos, créanme que eso puede traer a veces a nuestras vidas incomodidad, pero eso es parte de la aflicción de todo creyente. Más adelante les voy a decir lo que algunos eruditos dicen de lo que han estado estudiando de la palabra. Ahora, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Ahora seguimos. El versículo 12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nuevamente, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, si nosotros sabemos, ustedes pueden, chicos, decir que la corrección de Dios cuando fue en ese tiempo del pueblo de Israel fue una maravillosa señal de su amor. ¿Pueden estar seguros de eso? De que cuando el Señor obviamente corrigió al pueblo de Israel fue por amor. ¿Cierto? Nosotros podemos decir que al que Dios ama, castiga. Dice que el Señor, nosotros a veces nuestros pecados nos puede traer muchas dudas, muchas circunstancias, tal vez muchos pensamientos en los cuales podemos decir, mira, en la situación que yo estaba no fue la correcta y la corrección de Dios vino a tiempo, la corrección de Dios me pudo salvar de ello, del otro, ¿no? Escuché la voz del Señor para que Él pueda, obviamente con su amor, ¿no?, yo pueda sentirlo a través de esa corrección. Y aunque no crean, chicos, dice, ustedes se recuerdan cuando Pablo, antes Saulo de Tarso, ¿no?, obviamente creía en sus propias opiniones, antes de encontrarse con el Señor en el camino, ¿a dónde?
a Damasco. ¿Se recuerdan? Cuando estaba ahí cabalgando nuestro hermano Saulo de Tarso, ¿sí? ¿Qué pasó? Tuvo un encuentro ¿con quién? Tuvo un encuentro, amén, con el Cristo, con el cual él perseguía. ¿Pero por qué? Porque obviamente él tenía alta estimación de sí mismo. Entonces, como él tenía alta estimación de sí mismo, tuvo que haber alguien mayor a él para que pueda confrontarlo, ¿no? Pero cuán grande fue cuando él cambió, ¿no? Cuando pudo conocer a Cristo. Entonces, a veces nosotros pensamos que nuestras opiniones de nosotros mismos, nuestra alta estimación de nosotros mismos, ¿no? Tal vez está por encima de Dios, por encima de Cristo. Pero eso no es lo correcto. Y también se recuerdan cuando Job tuvo una idea de la grandeza de Dios. ¿Se recuerdan cuando dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? Porque él pensaba, ¿no? Tenía una idea diferente de lo que era Dios. Pero obviamente cuando nos hacen una confrontación, ¿no? De lo que es verdaderamente Dios, o lo que debería ser verdaderamente Dios en nuestras vidas, nos chocamos con la pared. Entonces, nosotros sabemos que los golpes de Dios son mejores que el beso y el amor de Satanás. Dios golpea por la vida y Satanás acaricia por la muerte. ¿Es cierto eso o no? Cierto. Y muchos jóvenes se lo creen hoy en día, ¿no? Muchos jóvenes se lo creen hoy en día. Pero dice que mejor son los golpes de Dios que las acaricias de Satanás. Entonces nosotros podemos decir que el reino de Dios en este mundo, chicos, es un reino de cruz. Pero todo sufrimiento siempre da la prueba de una confirmación de la fe que como hijos de Dios nosotros somos. Entonces, ¿por qué nos podemos fatigar de su corrección? Cuando acá el proverbista dice, ¿no? Hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová. Con amor lo dice. Hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Ahora dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nosotros sabemos que ustedes tienen casos de amigos, compañeros, ¿no? Ya sea en cualquier situación, ¿no? Que hoy en día pues ustedes pueden salir a la calle y ven a sus compañeros de barrio o ex compañeros de barrio, de colegio, ¿no? ¿En qué situación se encuentran actualmente? Tal vez ahorita lo ven y dicen, esas publicaciones por Facebook, por Insta o por TikTok no son las correctas. ¿En qué estarán dando, no? O capaz te enteras de una noticia de un amigo que ya, como dice la palabra maldicha, ya le dieron vuelta y no sabemos en qué situación está, ¿no? Pero tú te pones a pensar, ¿no? ¿Cuál fue la situación que pudo causar que tal vez a tu amigo haya muerto en alguna situación? ¿Cuál fue esa situación, no? Tal vez puede ser porque el padre que él tuvo, o la madre que él tuvo, o los padres que él tuvo, no dieron una corrección a tiempo, ¿no? No dieron una corrección como dice la palabra del Señor. Y más que ustedes, y más aún ustedes, chicos, no. Tal vez no puedan tener padres cristianos en sus hogares, tal vez no puedan tener ese privilegio, ¿no? Que tienen algunos que tienen padres cristianos en sus hogares, ¿no? Pero el Señor dice, hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre el hijo a quien quiere. Tal vez ustedes han tenido un encuentro con el Señor a sus 12 años, a sus 8 años, a sus 9 años, ¿no? Tal vez cuando algunos de ustedes, sus abuelitas, sus tías, sus vecinas, lo trajeron por primera vez a una escuela bíblica, ¿no? Y algunos de ustedes, o todos, han podido persistir en lo que es la fe, la palabra de Dios, ¿no? A pesar de que tal vez el papá te llevaba jalones o la mamá también te llevaba jalones, pero mientras tú vas madurando, vas viendo las grandiosas maravillas de la sabiduría. Y lo vas a ver mucho más adelante en tu vida, o lo sigues viendo. Amén, chicos. Ahora, nosotros sabemos que, no sé si está en sus planes, pero algún día serán padres, ¿no? Pero acá dice,
¿Cuántos no quieren que sus hijos, ¿no?, tengan ese camino de sabiduría en sus vidas? Que estén en la corrección completa, que digan, o sea, que sepan diferenciar entre el bien y el mal, ¿no? O sea, ¿quién no quiere eso para sus hijos? O nuestros padres, ¿qué no habrán pensado para nosotros? Pero acá dice el Señor en su palabra en Proverbios: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, chicos, no se pongan tristes cuando el Señor nos castiga. ¿Por qué? Porque, como decía acá el hermano, el reino de Dios en este mundo es un reino de cruz, pero todo sufrimiento tiende siempre a la prueba y a la confirmación de la fe. Amén. Entonces, vamos al versículo 13 y dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Nosotros sabemos, hace 2 sábados, cuando el hermano Rumi predicaba, dio ejemplos de un familiar, ¿no?, que estaba obviamente buscando su orito ahí por las regiones del Perú, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que para nosotros, obviamente, actualmente en un trabajo, ¿no?, de una mina, para sacar oro es, ¿no?, si es artesanal es más difícil todavía, ¿cierto? Pero los que trabajan en la mina, ¿no?, o lo que nosotros podemos ver por las redes, ¿no?, cómo los trabajadores de ese rubro hacen para poder obtener ese oro, ¿no?, ese metal precioso, sufren o tienen situaciones en las cuales obtienen el oro un poco arriesgadas, ¿cierto? Son muy arriesgadas también por sus vidas. Entonces, pero acá el proverbista dice, ¿no?, compara: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. A ver, hermana Kate, usted me está diciendo bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es dichoso este hombre, este joven, este adolescente que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia? Chicos, debemos nosotros como jóvenes, como adolescentes en estos tiempos, decirnos que somos bienaventurados, dichosos, ¿no? El hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría se encuentra en el estudio de la palabra. Porque la sabiduría se encuentra en la práctica de la palabra. Porque la sabiduría se encuentra en la comunión de Dios. Y es algo que tu amigo, que tu familiar, que algún vecino cerca a ti no lo tiene. Por eso debes llamarte bienaventurado, dichoso, porque no todos tienen el tiempo o ponen o disponen ese tiempo de estar aquí, 1 hora y media que puede durar el culto. No todos tienen esa dicha. Entonces, yo puedo decir que ser bienaventurado, dichoso, aún en mi juventud, aún en mi adolescencia, si hallo la sabiduría y obtengo la inteligencia. ¿Por qué? Porque esa sabiduría se encuentra aquí en la palabra de Dios, porque esa sabiduría se encuentra en la práctica, no solamente conocimiento, como bien decía el pastor en algunas oportunidades, sino en la práctica y también en esa comunión que todos aquí debemos llegar a tener con el Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esas cosas, debemos llamarnos bienaventurados y dichosos. Entonces, nosotros podemos decir que la sabiduría no tiene comparación con nada a lo que dice en los versículos 14 al 16. ¿Cómo qué? Como la ganancia de la plata,
como el oro fino, no tiene comparación con nada de ella. ¿Por qué? Porque dice que la sabiduría es mejor que la riqueza, porque esa sabiduría da bendiciones que la riqueza no puede comprar. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no, chicos? ¿Es cierto o no, César? ¿Sí? Muy bien, la sabiduría no tiene comparación con nada de eso. Entonces, nosotros podemos decir que ya sea el oro o el cobre o esos metales preciosos, que nosotros tal vez como país podemos exportar al exterior, cuestan tal vez 1 millonada. Dice que la sabiduría no se puede comparar a nada de eso. Entonces, a ver, y ustedes se ponen a pensar, nosotros sabemos que Salomón, ¿quién fue? Ya le hemos hablado en el capítulo 1. Voy a preguntar, que no se les acelere el corazón y no me miren tampoco. Si no, mentira, chicos. Dice, ¿por qué? ¿Quién fue Salomón? Micaela, ¿quién fue Salomón? ¿La escucharon? No, no la escucharon. De Micaela. ¿Quién fue Salomón? Fue el hijo de David, rey de Israel. Muy bien, punto para mi grupo pequeño. Muy bien, están aprendiendo muy bien. Ya, ahora, ¿qué otras características tenía Salomón? Otras características. Estefanía. Fue el hombre más sabio. Muy bien, ya, muy bien. ¿Qué grupo pequeño estás? Ah, ya, le van a Sara. Uy, no ha venido, no hay punto, no hay punto. Muy bien. ¿Y qué obtuvo Salomón en lo material? Por acá, a ver, ni uno ha respondido. ¿Qué obtuvo Salomón en lo material? Yo sé que todos saben, equivóquense. ¿Qué tuvo Salomón en lo material? ¿Fue pobre? Riquezas. Muy bien, Lisbeth, obtuvo riquezas, muchas riquezas. Entonces, si nos podemos a pensar, ustedes saben, volviendo al capítulo 1 y a la dinámica que hicimos con Cajud en esa vez, ¿quién fue el hijo de Salomón? Roboam. Muy bien. Ahora ustedes dirán, ¿Roboam se habrá quedado con la herencia de Salomón cuando murió? Tan dudosos. Claro que sí, si fue un hijo de Salomón, obviamente se ha quedado con la herencia de sus padres, ¿cierto? ¿No? Y obviamente con esos negocios astutos que tenía Salomón también, ¿no? Era un hombre fabulosamente rico, nada pobre era Salomón, era un hombre fabulosamente rico, que en 2 de Crónicas 9:22, si ustedes le pueden constatar, dice eso. Entonces, hermana, ¿por qué en Proverbios 3, versículo del 14 al 16, dice esto? Porque bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Por qué un hombre tan rico en lo material? No. ¿Por qué un hombre que astutamente, por esa sabiduría que nuestro Dios le dio a Salomón, pudo obtener mucha riqueza aquí en lo terrenal? ¿Puede escribir esto, hermana? Yo sé que la mayoría de ustedes quiere ganarse alguna vez en su vida la tinca, ¿o no? Tal vez no, ¿no? Tal vez cuando dice la tinca, aquí se gana, este pozo está bien grande y quiere ganarse esta millonada, ¿no? Pero dice, ¿por qué Salomón puede decir que la sabiduría no hay nada comparada a ella? ¿No? Nosotros sabemos que Salomón, siendo un hombre tan rico,
Roboam pudo disfrutar de esas riquezas, pero también sabemos cuáles fueron las situaciones de Roboam, ¿no? ¿Por qué Salomón llegó a esa conclusión? ¿No? Porque él sabía que las bendiciones de la relación con Dios, escuchen esto, que las bendiciones de la relación con Dios y el carácter piadoso eran mayores, sobrepasaban, eran mayores que todo lo que el hombre puede desear con las cosas materiales. ¿Es verdad o no? Nosotros como jóvenes, como adolescentes, tenemos que tener esta idea, ¿no? Muy allá o muy a pesar de que el mundo a veces pueda decir, ¿no? O por las redes, ¿no? Los famosos, ¿no? Cuando cuelgan en sus redes, ¿no? En su Insta, en su Facebook, ¿no? Cuando cuelgan sus ganancias, ¿no? O cuando la revista Forbes, creo, da sus top 10 de los más multibillonarios de todo el mundo, ¿no? Lo que en sus portadas ponen. A veces el mundo en lo material anhela eso, ganancias, riquezas, quiero tener 5 casas, quiero tener 10 casas, quiero tener un yate tal vez, ¿no? Pero lo que en el corazón de Salomón, cuando escribía esto, él pudo decir, ¿no? Bienaventurado el hombre o el joven, ¿no? Que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia. Entonces podemos decir que la sabiduría no tiene comparación con nada de lo que este mundo puede ofrecer. Amén, chicos. Entonces nosotros podemos decir, ¿no? Que la sabiduría, la sabiduría, da verdadera satisfacción a tu corazón. Cosa que nadie te puede dar. Dice, vamos al versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos. No, al versículo 16 dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces, nosotros podemos decir, ¿por qué dice aquí largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra? Nosotros podemos decir eso porque ella, la sabiduría, da verdadera satisfacción al corazón, da verdadera satisfacción a tu vida como joven, como adolescente. Nosotros sabemos que el dinero puede traer mucha comodidad, ¿o no? ¿El dinero te trae comodidad o no? ¿Qué pasa cuando tienes que pagar tu academia, tu universidad, los que están en una universidad privada, o una maestría? Si tú no tienes dinero, no te vas a poder inscribir, ¿o sí? Al menos que te ganes una beca, ¿cierto? ¿No? Al menos eso. Pero si no, no vas a poder estar en una universidad o alguna institución o algo que deseas tener. Sabemos que el dinero traerá mucha comodidad y lujo a la vida personal, a la vida material. Pero la verdadera comodidad material no puede alegrar tu interior. ¿Es cierto eso? También es cierto eso. Nosotros sabemos que la verdadera comodidad material no puede alejar la vejez ni la enfermedad, porque al mayor rico igual le da la enfermedad que al pobre le da. Pero la sabiduría da algo, da un gozo que tiene su hogar en el corazón y que aumenta con el paso de los años. Y dice que sus caminos son caminos agradables, son caminos deleitosos. ¿Qué más? Y que obviamente esos caminos son santos. El amor, el gozo, la paz y todas las gracias que son fruto
del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu de Dios son los mismos que te llaman dichoso, son los mismos que te llaman a ti, joven, bienaventurado. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿por qué Salomón, a pesar de sus riquezas, a pesar de todo lo que tal vez nuestro corazón en algún momento pudo desear o desea, pudo escribir que no hay nada comparado a ella, a la sabiduría? Entonces, ¿por qué? Porque ella, la sabiduría, da verdadera satisfacción a tu corazón. Entonces, la sabiduría en sí misma es satisfactoria. La sabiduría en sí misma implica que la verdad se revele a tu vida. Si tú lo buscas diligentemente, si tú lo buscas, obviamente, con un corazón sincero. Entonces, podemos decir que la sabiduría da satisfacción a tu corazón si tú has comprendido, como lo hizo Salomón en esa ocasión, ¿no?, que a pesar de todo lo material que nuestro corazón pueda desear, no hay nada comparada a ella. Entonces, si nos vamos al último versículo, que es el versículo 18, dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Ella es árbol de vida. ¿A quién le estaba diciendo? ¿Ella a quién hace referencia? A la sabiduría. Muy bien. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y nuevamente repite: y bienaventurados son los que la retienen, son los que la cogen, son los que la sostienen. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. En Apocalipsis 2:7, nos vamos a Apocalipsis 2:7. Yamil, si me ayudas leyendo Apocalipsis 2:7. Macarena, Génesis 2:9. ¿Qué nos ofrece la sabiduría? Génesis 2:9. Muy bien, gracias. Dice que obviamente estaba el árbol ahí y tenía ese árbol conocimiento del bien y del mal. Pero acá en Proverbios 3:18 dice: la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa sabiduría es como un fruto que está ahí como árbol, y que si tú sabiamente la coges, la sostienes, la retienes, te va a ser dichoso, te va a ser bienaventurado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú la vas a retener con sabiduría, con diligencia, ¿no? Porque has entendido, obviamente, que ser santo es ser feliz en el verdadero y profundo sentido de la palabra. Nosotros sabemos que sus dones, ¿no?, que el Señor nos ha dado son para la eternidad. No importa cuán precioso o grande sea el gozo, el honor de la tierra pasa, ¿no? Las dificultades de la tierra pasan, pero los dones de la sabiduría ¿son temporales o son eternos? Dice que los dones de la sabiduría son para siempre, y la duración de una eternidad está en las manos del Señor. Entonces nosotros podemos decir más adelante, como bien decía un hermano de la fe, ¿no?,
que el reino de Dios en este mundo es un reino de cruz, pero todo sufrimiento siempre pone a prueba y confirma tu fe como hijo de Dios. Y que los golpes de Dios son mejores que el beso y el amor de Satanás. ¿Es cierto? Porque Dios golpea por la vida, pero Satanás te acaricia por la muerte. Entonces nosotros podemos decir que si tú eres diligente, que si tú eres observador para lo bueno, porque muchos de acá son bien observadores, ¿no? Y si tú no te dejas guiar, ¿no? Tal vez por esas malas compañías, y si tú deseas ser un hombre sabio, ¿no? Te vas a llamar dichoso, te vas a llamar bienaventurado. Entonces, jóvenes, no despreciemos nuestra adolescencia, nuestra juventud, no despreciemos lo que el Señor a su tiempo nos está dando la palabra. Y como dice, voy a decir estas tres últimas, dice, la sabiduría se encuentra en el estudio de la palabra, la sabiduría se encuentra en la práctica de la palabra y la sabiduría se encuentra en la comunión con Dios. Son tres principales en los cuales la sabiduría, al deleitarnos nosotros, nos va a llevar por esa senda de que sea árbol de vida, vida eterna, ¿no? ¿Quién no quiere tener vida eterna? ¿No? Hay algunas personas que, a pesar de estar en una enfermedad, ¿no? A pesar de tener una enfermedad, hacen todo lo posible por salvar sus vidas, ¿no? Tienen dinero tal vez, otros no tienen dinero, pero dice que nuestros días están en las manos del Señor. Entonces, si nosotros agarramos la sabiduría, ¿no? Y obviamente nosotros dijimos que la sabiduría no tiene comparación con nada, dice que nos va a hacer bienaventurados y dichosos. Entonces, quedémonos con eso, ¿no? Qué maravillosas, qué grandiosas maravillas te puede dar la sabiduría a ti como joven ahora que eres joven. Dice, no, ahora joven serás, mañana viejo serás. Pero ahora que eres joven, ¿qué dice? Retén la sabiduría con inteligencia, para que más adelante en tu vejez o en tu adultez o algún padre de familia, alguna futura madre de familia pueda dar a su generación, a sus hijos, a sus hijas, ¿qué cosa? Una obediencia, un deleite, bienaventurados, dichosos, los que buscan al Señor, ¿cierto? Sí, chicos, Dios los bendiga, Dios los guarde y puedan ustedes sostener la palabra de Dios en sus vidas. Amén.